Soy Gabriela Medina, soy bailarina, coreógrafa, maestra. Me he dedicado a la danza desde que era muy pequeña. Realmente gracias al apoyo constante de mis padres, sobre todo mi madre, es que me he dedicado a ser una exploradora del cuerpo y así me concibo hoy, más de 20 años después de entrar al mundo profesional. Sigo apasionada de lo que es el cuerpo, de cómo lograr expresar lo que verdaderamente sucede dentro de uno, cómo intentar ser lo más fiel posible a esos impulsos que surgen en el interior y que constantemente nos van transformando y nos van ayudando a ver la vida desde diferentes perspectivas. Me asumo como una persona antes que un artista o un ser humano que vive en constante cambio y abrazo esos cambios y espero así seguir en ese camino. Iniciamos el programa de hoy, Perfiles en Acción, aquí en el Salón de Danza de la UNAM, del Centro Cultural Universitario, donde acabamos de presenciar la obra Always, más que enfatizar el significado, un flujo de conciencia, dicen en una frase aquí, de la maestra Gabriela Medina. Y bueno, a nosotros nos ha interesado desde que iniciamos este programa, esta serie, de conocer no solo a la persona, por supuesto, al artista, pero también sus motivaciones, aquello que le da sentido a su hacer. En este hacer en el que la obra representa solo un aspecto exterior, pero a través del cual uno se conecta con este interior. Y bueno, Gabriela Medina, que está aquí con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo después de este trabajo, que si bien pues no es un trabajo que podríamos decir en el sentido convencional solo dancístico, sí merece una manera muy profunda de entrar en esa conexión, como lo que explicaste tú al principio en tu presentación, que tiene que ver con el impulso y que tiene que ver sobre todo con esta sustancialidad del ser humano. Gaby, primero que nada, y para empezar nuestra charla, nos gustaría que nos hablaras un poquito acerca de, me llamó la atención que mencionaste a tu madre como un origen importante, ¿no? Y que te llevó precisamente a este camino de las artes del cuerpo, antes que nada del trabajo que te conectó contigo misma y que, bueno, has hecho toda una carrera, ¿no? Yo te conocí siendo alumna de la licenciatura en coreografía. Estábamos tratando de recordarnos cuando fui maestro de teatro aplicado a la danza en aquel entonces y veíamos que había pasado mucho tiempo. Y bueno, además como bailarina. ¿Cómo fue que te acercaste, primero que nada, platícanos, a la danza? Bueno, llegué a la danza desde muy pequeñita. Desde que era una mocosilla, yo creo como de 4 o 5 años. Empecé con clases de hawaiano y después clases de ballet y después de un rato de tomar clases de ballet en una academia particular me aburrí de eso y fue mi mamá la que se puso a investigar en dónde podría continuar y ella conocía a las autoridades de la escuela, lo que hoy es la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. En ese momento se llamaban, lo que yo entré a estudiar se llamaba Grupos Especiales de Danza Contemporánea. Y entonces realmente gracias a mi mamá fue que conocí la escuela, hice el examen de admisión, no me aceptaron en el examen de admisión por chaparra, por piernuda, por nalgona, le dijeron que yo nunca iba a bailar y pues las madres son las madres. Entonces, gracias a sus conexiones me dieron la oportunidad de entrar condicionada a la escuela. Y ya,
realmente por eso insisto mucho siempre en esa historia, porque si no hubiera sido por la pasión de mi mamá, la terquedad de ella, pues quién sabe dónde estaría. Así es como llego a la danza. Y a partir de que conocí la danza contemporánea, específicamente cuando vi las funciones de los encuentros callejeros de danza contemporánea, ahí fue que algo yo recuerdo muy bien en una función de Asalto Diario, en donde, ¡pum!, se me despertó algo y dije, esto es lo mío, ¿no? Y ya, desde ahí no me he alejado de este camino. Y si bien he seguido en el mundo de la danza, mi exploración del cuerpo se ha ido hacia otros lugares, porque para mí la danza como se concibe en el esquema escolar, creo, o las escuelas en donde he tomado clases, de pronto siento que me hace falta otra cosa. Entonces, ayer recordaba con Mario desde los pases mágicos de Carlos Castañeda, que también mi mamá me acercó a eso, hasta ahora he estado sumamente sumergida en el mundo del yoga. Soy maestra de yoga, ya me certifiqué y estoy a punto de certificarme en otra metodología que se llama BAR, que solo existe en Estados Unidos, que es tonificación corporal y es entender el cuerpo desde la salud, en cómo hacerlo más fuerte y flexible. Entonces constantemente estoy buscando otras maneras. La meditación, sin duda, este trabajo de Always que acabas de ver surge todo a partir de técnicas de respiración y meditación. No hay una anécdota, es simplemente ir hacia adentro y hacia lo que eso significa, el inhalar y el exhalar, ¿no? Claro. Vamos a tocar la obra, por supuesto, pero me quisiera un poco como detener en esto que me has dicho al principio, de cómo, y bueno, lo sabemos porque siendo docentes en escuelas que tienen un marco de requisitos, de cómo a veces estos límites están basados en un concepto de lo que debe ser un artista escénico, un bailarín, ¿no? ¿No? Que está como bajo ciertas características que yo recuerdo cuando hacía exámenes de admisión y me daban una como tabla de quién sí y quién no. Qué tremendo, porque al final, bueno, vemos que la terquedad de tu mamá hizo descubrir que en ti había un artista que curiosamente, de cualquier manera, se iba a revelar en los dos sentidos. Es decir, el revelarse como una foto en la antigüita, ¿no? Que aparece aparentemente algo que no existe y que poco a poco aparece como algo nuevo. Y rebelión. Ahora, la rebelión no en el sentido de hacer cualquier cosa, la rebelión en el sentido de que conoces aquello con lo cual te rebelas. ¿Cómo para ti, siendo ya docente, tú sigues en la escuela, ¿no? Sí. Equilibras esa parte, ¿no? Ahora más en esta época en la que ya las artes escénicas, sobre todo la danza contemporánea, ya no es solamente el hecho de ver un lenguaje que todo el mundo puede reconocer, ¿no? En el sentido de levantar la pata y hacer giros y saltos, sino de ir a otros lados, de deslocalizarse. ¿Cómo tú encuentras esa parte, sobre todo cuando trabajas con quienes están formándose? ¿Para ti qué es lo más importante? ¿Esos esquemas? ¿O para dónde tú trabajas en esa parte? Sí, bueno, una de las cosas que yo hago de manera muy puntual en la escuela, doy clases en la licenciatura en danza contemporánea. Este año me tocó el 5º grado, o sea, ya egresan a partir de ahora, y generalmente me han tocado 4º año. En ambos, la primera tarea que les pido a los chicos es responder de manera creativa a la pregunta de quién soy hoy, pero tienen algunas reglas muy estrictas. Por ejemplo, tienen prohibido bailar para responderla, tienen prohibido hacer una pirueta, levantar una pierna, hacer cualquier movimiento que parezca danza, está prohibido, es como una falta de ortografía, y si lo hacen tienen 0 en su tarea, ¿no? Entonces, siempre cuando les dejo la tarea, todos hacen una cara de ¿qué es esto? ¿Cómo se atreve? ¿No? Si yo justo estoy estudiando para ser bailarín, estoy a punto de egresar como bailarín y me está pidiendo que no use esas herramientas. Y mi tarea mucho, o mi búsqueda con los chicos es que se den cuenta de que lo que la escuela te enseña son herramientas, por supuesto, y son muy valiosas, ¿eh? Yo agradezco profundamente lo que aprendí en la licenciatura contigo y con todos mis demás maestros, por supuesto. Yo no estaría ahorita en este momento de búsqueda y de tanta pasión en la danza si no hubiera tenido todo ese bagaje, ¿no?
Sin embargo, sí creo que en la escuela, si no pones un poco de distancia, no te das cuenta de que estás sumergido en esas herramientas y crees que la danza son esas herramientas y te olvidas de quién realmente eres y quién realmente, o sea, cómo realmente piensas y sientes y percibes y tienes un criterio, en fin. Entonces, mi objetivo mucho en los cursos que doy con los chavos es prohibirles todo lo que han hecho durante los 4 años de carrera e intentar que recuperen un poquito de su esencia. Y de ahí generar lo que yo llamo el movimiento genuino, si es que existe, porque también suena muy pretencioso, y a partir de esos impulsos surgen estos gérmenes y que estos gérmenes eventualmente ellos tengan herramientas para convertirlos en danza o en lenguaje dancístico o en movimiento extracotidiano, como se quiera llamar, ¿no? O sea, que tengan recursos de elaboración de movimiento, pero que comprendan que la raíz es lo que importa. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que es por ahí un poco lo que yo hago, ¿no? Sí, en términos de lo que representa, por un lado, lo que es la escuela, que estamos hablando de una manera de no solo recibir conocimiento, sino de tener un piso para poder resolver problemas, ¿no? En los que yo tengo que aprender a hacer algo, ¿no? Y los planteamientos de ese problema me van a llevar finalmente a no solo tomar aquello que me enseñan, sino aquello que está en mí. Así que está perfecto, o sea, por eso lo veo como muy coherente y era muy a propósito la pregunta. Porque hay una cierta coherencia, no cierta, hay una completa coherencia entre eso y lo que veo. Es decir, el ejercicio de perfiles en acción implica instantes de vida, instantes de conmoción, instantes de realidad, no de realidad, de verdad, en los que uno como espectador puede responder como espectador, no solamente me gusta o no me gusta, sino que me toca el sistema nervioso. Entonces, esos instantes son los que a mí me interesan, ¿no? De cuando ya abordamos la obra y ver de qué manera veo a la persona que puede personificar algo. Ya hablaremos en relación con Always, cómo opera esto, y que en el momento funciona como una especie de vehículo, así la escuela, ¿no? Es un vehículo. Entonces entiendo perfecto de que la llegada no es esa la finalidad. Muéstrame quién eres como bailarín. Eso fue el vehículo. ¿A dónde llegaste? ¿No? Sí, claro. Ahora, si ya nos vamos a este trabajo, ¿en qué año por cierto, Always fue en el, ¿qué? ¿Hace 2, 3 años? Hace 2 años la estrenamos. 2 años. Yo lo vi en el Encuentro Nacional de Danza. Ah, cierto, ¿Sí? El año pasado. Ese fue en el año pasado, esa fue la primera que yo vi. Evidentemente, ya hablando ya en relación, ya nos vamos encaminando hacia el trabajo, pues tu trabajo como instructora de yoga, a mi esposa Pati y a mí nos tocó ser también parte de tus clases, y cosa que yo siempre decía, nos va a tocar con Gaby. Híjola, qué barbaridad. Pues qué bueno, porque era justamente esa conexión profunda con eso que uno finalmente se enfrenta, que es el cuerpo, pero no solo como músculo, huesos y sistema nervioso, sino como algo que está integrado. Y aquí la respiración, por supuesto, es fundamental. De manera que, ¿qué fue lo que te llevó a decidir que era la respiración, que está ahí siempre, y que era la que podía ser como un buen punto de partida para crear una obra? ¿Cómo le llamamos? Performática, dancística, ¿sí? Escénica, dentro de lo que habrá una bailarina, o yo le voy a decir, como decía mi maestro Grotowski, una doer, una hacedora de una acción profunda, de algo. ¿Cuál fue esa motivación, Gaby? Sí, es muy claro el punto de partida de esto. En el 2009, me parece... No, bueno, ya no recuerdo, la verdad es que fue hace como 5 años. Mario y yo fuimos a hacer un retiro de Tantra a una playa en Chetumal que se llama Tolán, con mi maestro de meditación Ulises Calatayud. Él fue quien trajo Bikram Yoga a México. Entonces, además de Bikram Yoga, es un especialista en meditación y en técnicas de respiración de la física mental. En este retiro hicimos muchas dinámicas distintas
que incluyeron algunas de las respiraciones que ya vengo haciendo desde que las aprendí con él. Y estando ahí, al momento de estar practicando respiración armónica y pránica y otras más, de pronto despertó en mí así de manera clarísima otra vez la gran necesidad de crear. Ya tenía como 1 año y medio de que estaba como apagada, así como que decía, pues ahí están las obras que he hecho, pero no tenía algo como... Y ahí fue cuando dije, o sea, necesito hacer. Y realmente me di cuenta de que no había nada más importante de lo cual hablar que justamente lo que estaba despertando en mí la necesidad de crear, que era el sentirme viva a través de la respiración. Fue muy profundo eso, porque además a partir de ese retiro y de remirarme, o volverme a mirar desde otra perspectiva, mi forma de sentirme cambió de mi cuerpo, del cuerpo de Mario, de nuestra relación como pareja, de nuestra relación como creativos, o sea, todo fue cambiando tremendamente. Entonces sí es muy claro cómo, y además se reveló ahí cómo es posible que yo tengo años en la danza, en diferentes escuelas, y nunca no hay una materia de respiración, o sea, todo el mundo te habla de respiración de pronto durante sus asignaturas, pero no hay una materia como tal que te haga, como bailarín, darte cuenta del impacto que tiene. Si tú logras controlar cómo inhalas y exhalas durante tu danza, todo cambia. Por supuesto, si lo haces durante tu vida, pues todo cambia, ¿no? Pero estamos hablando del mundo creativo y del mundo del bailarín. Yo estaba impactada de cómo era posible que no en las escuelas se estuviera integrando eso como parte core de la currícula, ¿no? Entonces ahí surge, empiezo a hacer muchísimas improvisaciones a partir solo de respiración y respiración, hasta que pues poco a poco se empiezan a revelar las cosas, se empieza a revelar que una cosa tiene que ver con solo el impulso, que es la primera escena, la siguiente cosa después de un rato de estar nada más con, así como pudo haber quizás nacido el fetito ahí, ¿no? Y después, o sea, ya el hecho de exhalar y la contundencia y el intento de empezar como de una manera más concreta a abordar, a abarcar, a expandirte en el mundo. Y después empiezan otras cosas durante la pieza, pues, pero todo parte de ahí y de ese retiro que hicimos con el maestro Calatayud. Y de ahí, bueno, vendrá también ya todo el proceso en cómo un primer impulso te lleva a un concepto puesta en escena. Sí. ¿No? Y de eso justamente vamos a hablar en la segunda parte de este programa. Vamos a invitar a Mario Villa que venga con nosotros. Antes vamos a ver un fragmento de esto. Hemos estado viendo algunas imágenes, pero quisiera que escucharan y vieran un poco de este trabajo para que disfruten ustedes un momento de esto. En un momento continuamos.